Haribol, Radhe Radhe, Salmelade, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Ki Jai. Pues vamos a continuar. Seguimos en el Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga, texto 35. Comenzamos con el sánscrito, como siempre. Indriyasayarte raga besa subya vastitau tayornavasana gache taujiyasya paripantinam. Los seres corporificados sienten atracción y repulsión a los objetos de los sentidos, pero no se debe caer bajo el control de los sentidos y los objetos de los sentidos, porque estos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Aquellos que están en conciencia de Shri Krishna son naturalmente reacios a ocuparse en las gratificaciones materiales de los sentidos, porque ya saben la consecuencia del enredarse en la gratificación de los sentidos. Pero aquellos que no tienen esta conciencia deben seguir las reglas y regulaciones de la escritura revelada. El disfrute irrestricto de los sentidos es la causa del cautiverio material, pero aquel que sigue las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas no se enreda con los objetos de los sentidos. Por ejemplo, el disfrute sexual es una necesidad del alma condicionada y se permite bajo la licencia de los vínculos matrimoniales, es decir, regulado. Por ejemplo, de acuerdo a los mandatos de las escrituras, se prohíbe tener relaciones sexuales con otra mujer que no sea tu propia esposa. Y esto es fácil de entender, que haya regulaciones en todo. Porque una persona ignorante, inconsciente, si no tiene una vida regulada, sencillamente genera más karma y más sufrimiento. Y de hecho lo estamos viendo en la sociedad actual, cuando se cree que uno puede hacer todo lo que quiera sin control y sin regular. Es un comportamiento de ignorancia, igual que los animales. Hay muchísimas consecuencias muy negativas a nivel personal de las personas implicadas, a nivel social, a todos los niveles. Pero sobre todo, lo que más nos interesa pues son estas almas condicionadas. Cuando hay hijos no deseados, las consecuencias, la falta de responsabilidad de quien actúa así, no tienen habilidades para hacer frente a esas situaciones. Se sumergen más en este océano de miseria, porque esas almas que encarnan en esos cuerpos que nacen fuera del camino del Dharma, pues se incrementa una sociedad más degradada. A las demás mujeres se las debe considerar como a la propia madre. Pero a pesar de dichos mandatos, el hombre aún
está inclinado a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Y esas tendencias se deben refrenar. Si no, obstáculo en el sendero del autor. Si no, serán obstáculos en el sendero de la autorrealización. ¿Cómo vas a pensar en la autorrealización? No vas a iniciar ningún sendero cuando la mente está enredada en tantos tipos de deseos de los sentidos. Mientras el cuerpo material existe, se permiten sus necesidades, pero bajo reglas y regulaciones. Claro que sí. Porque además eso es lo que nos distingue de los animales. Somos almas. No somos cosas ni somos cuerpos para actuar de forma descontrolada desde la ignorancia, con el consiguiente resultado siempre de sufrimiento y más enredo y más karma negativo. No es una cuestión como hoy en día, ¿no? Se dice de falta de libertad, o esto es antiguo, no podemos hacer lo que queremos. Sí, pero primero hay que saber qué es lo que se tiene que hacer. Saber quién es uno, que es un alma, en un cuerpo material, que no es el cuerpo. O dicho de otra manera, si lo comparamos con un coche, no eres el coche, no somos el coche, somos el conductor. Y para poder ponernos al volante de este coche, de un coche, uno tiene que prepararse, tiene que saber, haber aprendido a conducirlo, porque si no, pues imaginar el caos, ¿no? Se arriesga hasta su propia vida. Pues es exactamente lo mismo. Pues el alma y el cuerpo sería como el conductor del coche y el coche mismo. Entonces, este alma, si uno no sabe qué es el conductor y deja al coche, pues es que él mismo no puede ni arrancarse, para empezar. Bueno, esta es una metáfora, una forma de que vayamos preparando un poco la tierra, ¿no? Para sembrar. Vayamos abriendo un poquito, haciendo un huequito para que podamos percibir la verdad. La única, porque verdad solo hay una. La que nos puede llevar al mismo cielo. Adquirir la conciencia de Sisi Krishna. Sisi Krishna, la fuente de amor puro. Dios mismo. La fuente de placer del alma. Porque el alma es una parte del Señor de Sisi Krishna. Y lo único que le puede dar ese placer, ese néctar, es Dios mismo. Sisi Krishna, el más atractivo. Es que solo nombrarlo ya se percibe el néctar. Y aún así, no debemos depender del control de dichas concesiones. Lo voy a repetir porque me he puesto a explicar y creo que me salió del... Bueno, no me he salido del tema, pero hemos olvidado lo que estábamos diciendo. Mientras el cuerpo material existe, se permiten sus necesidades, pero bajo reglas y regulaciones, y aún así no debemos depender del control
de dichas concesiones. Uno tiene que seguir esas reglas y regulaciones sin apegarse a ellas, porque la práctica regulada de las gratificaciones de los sentidos también puede provocar que uno se desvíe. Así como siempre, existe la posibilidad de un accidente, incluso en la mejor carretera. Aunque sea cuidadosamente mantenida, nadie puede garantizar que no habrá peligro, incluso en la carretera más segura. El espíritu de disfrute de los sentidos ha estado vigente debido al contacto material desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, a pesar del disfrute sensorial regulado, hay toda posibilidad de caer. Así que también se debe evitar por todos los medios cualquier apego por el disfrute regulado de los sentidos. Pero la acción en el servicio amoroso a Sri Krishna nos desapega de todo tipo de actividades sensoriales. Por eso, nadie debe intentar desapegarse de la conciencia de Sri Krishna en ninguna etapa de la vida. Todo el propósito del desapego de todo tipo de apego sensorial es el de situarse en última instancia en la plataforma de conciencia de Sri Krishna. Sreyan Swadharma Vigunaha Paradharmas Vanutita Swadharme Nidanan Sreya Paradharmo Vaya Baja. Es mucho mejor cumplir los propios deberes prescritos, aunque sean defectuosos, que el deber de otro. Es preferible la destrucción mientras se cumplan los deberes propios que ocuparse de los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Le dice Sri Krishna a Arjuna. Este verso es muy profundo y además creo que nos toca muy de cerca, porque ciertamente en el mundo material la mayoría de las personas, solo hay que oír las conversaciones, siempre están hablando y juzgando al otro, al conocido, al pariente, al que han visto en la tele, a todos. Lo divertido es hablar de los demás. Eso en el mundo material. Claro, esos que están hablando de los demás, cuando cambian de oyente, hacen exactamente lo mismo, hablar con de los que habían estado 5 minutos antes, y así sucesivamente, croando como las ranas. Así pues, uno debe cumplir sus deberes prescritos en plena conciencia de Sri Krishna, en vez de aquello prescrito para otros. Los deberes prescritos completan la condición psicofísica de uno bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, que sabemos que son 3. Las 3 gunas son la bondad, la pasión y la ignorancia. Y en el mundo material, todo está bajo estas 3 gunas. Los deberes espirituales, en la forma
en que los ordena el maestro espiritual son para el servicio trascendental de Sri Krishna. Pero uno debe adherirse a sus deberes prescritos, tanto materiales como espirituales, incluso hasta el punto de la muerte, en vez de imitar los deberes prescritos ajenos. Aunque los deberes en la plataforma espiritual y los deberes en la plataforma material puedan ser diferentes, para el ejecutor siempre es bueno el principio de seguir la instrucción autorizada. Siempre hay que seguir la guía del maestro espiritual, porque solo él es la única persona que sabe qué es lo que necesitamos en cada momento, dónde estamos y cómo nos puede ayudar, quién nos puede ayudar a avanzar. Pues solo él, porque él conoce el camino, porque él ya lo hizo y sabe todas las dudas, los problemas con los que uno se puede encontrar, y te los disipa en un pispás. Cuando uno está bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, debe seguir las reglas prescritas para las situaciones particulares y no debe imitar a otros, porque esto es también muy del mundo material, de imitar a otros y deshacer todo eso. Por eso es imprescindible el maestro espiritual, porque él nos ve y sabe exactamente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un brahman que está en la modalidad de la bondad no es violento, mientras que un kshatriya, que es un guerrero, que está en la modalidad de la pasión, se le permite ser violento. De esta manera es mejor para un kshatriya ser derrotado siguiendo las reglas de la violencia que imitar a un brahman que sigue los principios de la no violencia. Claro, porque los deberes son distintos. Los deberes del kshatriya son uno y los del brahman son otros. No hay contradicción ninguna. Hay mucha confusión también en este mundo cuando se habla en general de la no violencia. Que sí, la no violencia, pero luego depende, porque si eres un kshatriya, pues tienes que cumplir con tu deber. Todo el mundo tiene que limpiar su corazón mediante un proceso gradual, no abruptamente. Sin embargo, cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material, cuando uno trasciende las tres gunas y se sitúa completamente en conciencia de Sri Krishna, como es el caso del maestro espiritual, puede hacer cualquier y toda cosa bajo la guía del maestro espiritual fidedigno. En esa etapa completa de conciencia de Sri Krishna, el kshatriya puede actuar como brahmana, o un brahmana puede actuar como kshatriya. Aquí nos dice que cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material y ya está situado completamente en conciencia de Sri Krishna, puede hacer cualquier cosa bajo la guía del maestro espiritual fidedigno. Y en esa etapa, el kshatriya ya sí que puede actuar como brahman, o un brahman puede actuar como un kshatriya. Cuando en la etapa trascendental no se aplican las distinciones
del mundo material. Por ejemplo, Vishvamitra era originalmente un satriya, pero luego actuó como un brahman, mientras que Parasurama era un brahman, pero más tarde actuó como un satriya. Ellos pudieron hacer esto, ya que estaban situados trascendentalmente. Pero mientras está uno en el mundo material, debe cumplir con sus deberes de acuerdo a las modalidades de la naturaleza material. Al mismo tiempo, él debe tener una comprensión completa de la conciencia de Sri Krishna. Arjuna uvacha atakena prayuktoyam papam charati purusa anichanapi varnesha balasivani yoyita. Arjuna dijo: oh descendiente de Vishnu, ¿qué es lo que impele a los actos pecaminosos, incluso involuntariamente, como si se le obligara a la fuerza? Una entidad viviente como parte o porción del Supremo es originalmente pura y libre de todas las contaminaciones materiales. Por naturaleza no está sujeta a los pecados del mundo material. Pero cuando está en contacto con la naturaleza material, actúa de muchas maneras pecaminosas y a veces incluso contra su propia voluntad. Tan fuerte es el control de las gunas. De este modo, la pregunta que Arjuna hace a Sri Krishna sobre la naturaleza desvirtuada de las entidades vivientes es muy apropiada. Aunque algunas veces la entidad viviente no quiere actuar en pecado, aún así es forzada a actuar. Las acciones pecaminosas no son, sin embargo, incitadas por la superalma internamente, sino que se deben a otra causa. El Señor explica en el siguiente verso: Si Bhagavan uvacha kama esa kroda esa rayoguna samuda baja mahasano mahapamma vidyena nija vairinam. El Señor bienaventurado dijo: es únicamente la lujuria, Arjuna, la cual nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión y luego se transforma en ira. Y es el enemigo pecaminoso de este mundo que todo lo devora, la ira. Cuando una entidad viviente entra en contacto con la creación material, su amor eterno por Sri Krishna se transforma en lujuria al vincularse con la modalidad de la pasión o con las otras palabras. En otras palabras, el sentimiento de amor por Dios se transforma en lujuria, así como la leche, al estar en contacto con el tamarindo agrio, se transforma en yogur. A su vez, cuando la lujuria no se satisface, se transforma en ira. La ira se transforma en ilusión y la ilusión continúa la existencia material. Por lo tanto, la lujuria es el mayor enemigo de la entidad viviente y es la lujuria únicamente la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Estas modalidades
se exhiben como la ira y demás. Corolario. Si las modalidades de la pasión, en vez de degradarse en modalidades de la ignorancia, se elevan a modalidades de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, entonces uno puede salvarse de la degradación de la ira mediante el apego espiritual. La suprema personalidad de Dios se expandió a sí mismo en mucho para su bienaventuranza espiritual, la cual siempre está aumentando, y las entidades vivientes son partes y porciones de esta bienaventuranza espiritual. Ellas también son independientes parcialmente, pero por el mal uso de su independencia, cuando la actitud del servicio se transforma en la propensión al disfrute de los sentidos, quedan bajo la influencia de la lujuria. El Señor crea este mundo material para facilitar que las almas condicionadas satisfagan esas propensiones lujuriosas. Y cuando están completamente desconcertadas debido a las actividades lujuriosas prolongadas, las entidades vivientes empiezan a inquirir sobre su verdadera posición. Esta pregunta es el principio de los Vedanta Sutra, donde se afirma Atato Brahma Jnana. Uno debe inquirir sobre el Supremo, y al Supremo se le define en el Srimad Bhagavatam como Yalmadasya Syayato Navatitaratascha, o el origen de todo es el Brahman Supremo. Por consiguiente, el Supremo también es el origen de la lujuria. Por lo tanto, si la lujuria se transforma en amor por el Supremo, o si se transforma en conciencia de Sisi Krishna, o en otras palabras, el desear todo para Sisi Krishna, entonces tanto la lujuria como la ira pueden espiritualizarse. Hanuman, el gran sirviente del señor Rama, utilizó la ira contra su enemigo para la satisfacción del Señor. Es que todo, si se pone al servicio del Señor, todo se puede poner al servicio del Señor. Y ese es lo que nos está diciendo siempre, es el camino. Eso es lo que nos acerca a Él. Somos eternos sirvientes suyos, parte suya. Entonces, todo se puede poner a su servicio. Por lo tanto, cuando la lujuria y la ira se emplean en la conciencia de Sisi Krishna, se vuelven nuestros amigos en lugar de nuestros enemigos. Dumena brillate vanir yata darso malenacha yatolvena vito garba tata tenetana vitam. Así como el fuego lo cubre el humo, como a un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión le cubre el vientre, de forma similar a la entidad viviente la cubren diferentes grados de esta lujuria. Hay 3 grados de cubierta que oscurecen la conciencia pura de la entidad viviente. Estas cubiertas no son más que diferentes manifestaciones de la lujuria, como el humo en el fuego, el polvo en el espejo
y el vientre alrededor del embrión. Cuando la lujuria se compara con el humo, se debe entender que el fuego de la chispa viviente se puede percibir un poco. En otras palabras, cuando la entidad viviente exhibe ligeramente su conciencia de Sri Krishna, se la puede comparar al fuego cubierto por humo. Aunque donde hay humo tiene que haber fuego, no hay ninguna manifestación evidente del fuego en la etapa preliminar. Este estado es comparado al principio de la conciencia de Sri Krishna. El polvo de espejo se refiere al proceso de limpieza del espejo, de la mente, mediante muchos métodos espirituales. El mejor proceso es cantar los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este es el mejor método. El embrión cubierto por el vientre es una analogía que ilustra una situación de desamparo, ya que el niño en el vientre está tan indefenso que ni siquiera puede moverse. La condición de vida en esa etapa puede compararse a la de los árboles. Los árboles también son entidades vivientes, pero han sido puestos en esa condición de vida debido a una exhibición de lujuria tan grande que están casi totalmente carentes de conciencia. El espejo cubierto se compara a las aves y a las bestias, y el fuego cubierto por el humo se compara al ser humano. En la forma de ser humano, la entidad viviente puede revivir un poco su conciencia de Sri Krishna, y si evoluciona más, puede encender el fuego de la vida espiritual en la forma humana de vida, mediante un trato cuidadoso del humo en el fuego. Este se puede encender. Así pues, la forma de vida humana es una oportunidad para que la entidad viviente escape del enredo de la existencia material. En la forma de vida humana, uno puede conquistar al enemigo, la lujuria, por medio del cultivo de la conciencia de Sri Krishna, bajo una guía capaz. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Avitanyana nitena ñani no nitya vairina kama rupena kaunteya duspurena nalenacham. De este modo, la conciencia pura de un hombre es cubierta por su enemigo eterno en la forma de la lujuria, la cual nunca se satisface y arde como el fuego. Se dice en el Manusmriti que no se puede satisfacer el deseo desmedido con ninguna cantidad de placer de los sentidos, así como el fuego nunca se extingue mediante el suministro continuo de combustible. Esto resume muy bien qué es un cuerpo y los deseos. Y esto lo entendemos perfectamente. Nunca paran los deseos en este mundo material. En el mundo material, el centro de todas las actividades es el sexo. Y por eso este mundo material es llamado
Maitunya Agara, o los grilletes de la vida sexual. En una cárcel ordinaria se tiene a los criminales tras las rejas. De forma similar a los criminales que son desobedientes de las leyes de Dios, se les encadena por medio de la vida sexual. El avance de la civilización material basada en la gratificación de los sentidos significa un incremento en la duración de la existencia material de la entidad viviente. Por lo tanto, la lujuria es el símbolo de la ignorancia, mediante la cual se mantiene la entidad viviente dentro del mundo material. Mientras uno disfruta la gratificación de los sentidos, puede que haya cierta sensación de felicidad, pero en realidad esa supuesta sensación de felicidad es el peor enemigo del disfrutador de los sentidos. Indriyani mano buddhi ajyadis patanuchyate eta irvimohayati esa ñananavirtya dejinan. Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares donde se posa esta lujuria, la cual cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. El enemigo ha capturado diferentes posiciones estratégicas en el cuerpo del alma condicionada y por lo tanto el Señor Sri Krishna nos da indicios de cuáles son esos lugares para que aquel que quiera conquistar al enemigo sepa dónde se le puede encontrar. La mente es el centro de todas las actividades de los sentidos y por lo tanto la mente es el recipiente de todas las ideas de gratificación de los sentidos. Y como resultado, la mente y los sentidos se convierten en los recipientes de la lujuria. Le sigue el departamento de la inteligencia, que se vuelve la capital de esas propensiones lujuriosas. La inteligencia es el vecino inmediato del alma espiritual. La inteligencia lujuriosa influencia al alma espiritual a que adquiera el ego falso, que se identifique con la materia y de esa forma, con la mente y los sentidos, el alma espiritual se vuelve adicta al disfrute de los sentidos materiales y lo confunde con la verdadera felicidad. Esta falsa identificación del alma espiritual se explica muy bien en el Srimad Bhagavatam. Yasyatma buddhi kunapetri dautekes vadi kala tradisuvauma idyadi yatirta buddhi salitena karhichi yanesi aviñesusa eva gokara. Un ser humano que se identifica a sí mismo con este cuerpo compuesto de 3 elementos, que considera que los subproductos de su cuerpo son sus familiares, que considera que la tierra en que nació es digna de adoración y que va al lugar de peregrinaje únicamente a bañarse, en lugar de buscar la compañía de hombre con conocimiento trascendental, debe ser considerado como un asno o una vaca. Pues sí, porque no le da para más. Texto 41. Tasmat tuan indriyani adau nisanya varata sava
Padmanam prayajijienam ñanaviñananasanam. Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio refrena a este gran símbolo del pecado, la lujuria, regulando los sentidos, y mata a este destructor del conocimiento y de la autorrealización. Hablamos de regulación, no hablamos de otra cosa. Regularlos, buscar ese equilibrio para poder empezar el camino a limpiar. Primero hay que regular, controlar, no vivir esclavo de la lujuria, de la materia, de los deseos, de los sentidos, igual que hace un perro, un gato. Nunca se hartan de comer, nunca se hartan de todo, de todo. Van por la calle. Son animales, pueden hacerlo, pero las personas no. Desnudos, encuentran a otro perro, se ponen en mitad de la calle a expresarse libremente, sexualmente, o como sea, pueden hacer como animales que son. Ven algo que les altera y se pueden tirar a morder a alguien, ¿no? Cosa más grave, depende. Pues eso. Pero no pueden, porque son animales, no tienen mente, no tienen inteligencia, simplemente siguen por su instinto. Su naturaleza es esa. Pero un ser humano sí que tiene una inteligencia y viene dotado de muchas habilidades para poder recordar, quién es, para adquirir conocimiento y sobre todo ponerlo en práctica, porque hoy en día hay tanta gente hablando de cosas que no tienen ni idea, que no están documentadas, que no están refrendadas por ningún sabio, ni por de un día para otro, ¿no? Incluso diría, cogen la información de todos los Vedas o partes de ellos, les ponen en su lenguaje mundano 4 palabras, y como estamos en la era del marketing, son especialistas del engaño. Entonces las redes están llenas de todo ese tipo de cosas que a muchas personas les gusta oír. Están también en una búsqueda, pero bueno, pues quizá no buscan tampoco lo suficiente porque no llegan a donde realmente pueden encontrar, pues que también hoy en día todo el conocimiento también está expuesto en las redes y se puede acceder a ello. De hecho, nosotros estamos aquí en las redes y hay muchísimo. Lo que pasa que no se altera ni una palabra de la verdad. Y para estas personas no es tan divertido quizás como cuando alguien te cuenta a su manera cosas que no son ciertas. Es como una vida, te muestra una vida espiritual, bueno, de plástico, ¿no? Moldeada para complacer, seguir complaciendo los sentidos
la mente material y esa inteligencia material de las personas seguir en lo mismo, realmente no pueden alcanzar liberación. Y claro, tampoco pueden evolucionar. Es que es imposible. Porque incluso una verdad a medias es más cruel que una mentira. Entonces, pero bueno, eso ya, cada uno según su karma, pues ya encontrará lo que tenga que encontrar. Ya se ocupa nuestro Señor de todos nosotros. Entonces, sí que invito a que, bueno, pues hagamos un poquito de introspección y pensemos un poco, al menos, ¿no? Vayamos quién somos y mínimamente saber por qué estamos aquí y para qué. Incluso casi que mejor que el para qué, que el por qué. Sobre todo en un principio abre más el espectro. Son más preguntas y son demasiadas respuestas quizás. Pero el para qué, cuando uno pregunta la respuesta, le llega. Eso sí, se puede hacer. Pues llevamos 46 minutos y antes de meternos más, creo que ya hay mucho para contemplar hoy. Así que aquí lo dejamos con mucha prema. Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev. Y muchas gracias. Y continuaremos mañana, si Dios quiere. Radhe Radhe, San Melade.